siempre va a haber una relación entre una radicación, que son las raíces cuadradas que nosotros llegamos a conocer, y también con las potencias, que es una forma abreviada de representar alguna operación con exponentes. Entonces dice que aquí la raíz cuadrada es el número multiplicado por sí mismo de la cantidad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x, esto pues es como, si lo representamos como una potencia, es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Esto pues va a ser igual a x. Ahora aquí nos dice que, por otro lado, un número multiplicado por sí mismo es un número al cuadrado, que es lo que les estaba comentando. Y cuadrada es igual a y por y. Así que si tomamos el cuadrado de la raíz cuadrada de un número, es decir, la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, va a ser igual a la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x, que esto es igual a x. Entonces como que se anula la potencia con la raíz, pero no son las únicas raíces que existen, también existen las raíces cúbicas, las raíces cuartas, las raíces quintas, o sea, del grado o del índice que nosotros quisiéramos. Una raíz también la podemos tener. ¿Y cómo se van a anular estas otras? Pues también con el exponente del índice que me indica la raíz, se pudiera anular, y entonces yo voy a tener solamente la base. Es decir, bueno, aquí nos dice que el cuadrado de la raíz de un número nos da ese mismo número. ¿Sí? Como que se cancelan la raíz con la potencia y nos queda la base. Entonces, se observa que las operaciones raíz cuadrada y elevar al cuadrado se anulan mutuamente. Y existe una regla en la aplicación de potencias que nos puede permitir relacionar ambas operaciones. Si elevamos una potencia a otra potencia, tenemos que multiplicar los exponentes como se muestra. Por ejemplo, x elevado a la y, pero esto elevado a la z nos va a dar w, es decir, cualquier número o cualquier cantidad representada algebraicamente elevada a una potencia, y esto a la misma es elevado a otra potencia. Esto significa eso significa que x por x por x por x por x por x y veces, y estas y veces z veces, entonces nos va a dar w, y x por x por x por x, y por z veces nos va a dar w. Entonces aquí tendríamos que estar elevando a esa potencia a x y el resultado se eleva a esta potencia z. O también se multiplican las potencias y ya el resultado es donde nosotros a la base la vamos a elevar a esa potencia resultado. Entonces, al elevar una raíz a una potencia, considerando la raíz como potencia, ¿qué exponente tiene ella? Tengo que la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, es decir, x elevado a la r, es decir, r va a representar la raíz cuadrada, elevado al cuadrado va a ser igual a x elevado a la 2r. Como ustedes observan, aquí están multiplicando. Entonces, esto es igual a x elevado a la 1, que es igual a x, cualquier base elevado a la primera potencia, pues es solamente la base. Entonces, 2r, esta 2r que vemos aquí, va a ser igual a 1, y r es igual a 1/2. Es decir, las raíces se pueden expresar como potencias fraccionarias. Entonces, se concluye que una raíz cuadrada se escribe como potencia de la siguiente manera. Raíz cuadrada de x es igual a x elevado a la 1/2. Y en general, para una raíz enésima, se recuerden que álgebra siempre quiere simplificar algún tipo de operaciones o situaciones. Entonces, esta n va a representar qué tipo de raíz tenemos, si es una raíz cuadrada o una raíz cúbica o una raíz cuarta, raíz quinta. Del índice que nosotros quisiéramos, podemos tener una raíz. Entonces aquí, para representarlo en forma general, tengo la raíz enésima de la base x que esté elevada a ese índice, elevada a esa potencia n. Esto va a ser igual a x.
Entonces, la raíz enésima de x es igual a x elevado a la 1 sobre n. Esto significa que la raíz se puede expresar, o sería su equivalencia, a una potencia fraccionaria. Y entonces aquí se comprueba que x elevado a esa fracción, 1 sobre n, pero esto está elevado a la n, es decir, 1 sobre n sería la raíz enésima de la potencia n, que sería esta. Entonces, si yo multiplico, como me lo habían indicado, multiplico las potencias, 1 sobre n por n va a ser igual a n sobre n, y n sobre n pues es igual a 1, entonces por lo tanto pues me queda x. Entonces de esa manera se pueden transformar las raíces y también se pueden simplificar las raíces. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Veamos las potencias de raíces y raíces de potencias. Entonces vamos a encontrar algunas potencias de raíces y algunas raíces de potencias. Primeramente repasamos lo deducido en la sección anterior. Si elevamos a la potencia n la raíz enésima de un número x, entonces ello equivale a elevar dicho número x a la n entre m. En la siguiente imagen lo observamos. Entonces aquí tengo la raíz enésima, esta es la raíz enésima de x, que está elevado a la n. Entonces, ¿cómo se puede representar o cuál sería su transformación en una fracción equivalente? Sería esta x elevado a una fracción, a una potencia fraccionaria de n sobre m. Entonces recuerden que el índice de la raíz siempre va a quedar como denominador. Y aquí nos está indicando cómo se lee. ¿Cómo se lee? Raíz enésima de x a la n es igual a x a la n sobre m. Entonces, de manera semejante, si elevamos el número x a la potencia n, para después sacarle la raíz enésima, ello equivale a elevar dicho número x a la n entre m. En la siguiente imagen lo observamos. Entonces vamos a ver la imagen, nos dice que la raíz enésima de x a la n es igual a x a la n elevado a la 1 sobre m, porque este es el índice de la raíz, y entonces como tengo que multiplicar los exponentes, aquí voy a tener que x elevado a la n por 1 sobre m es igual a x a la n sobre m. ¿Y cómo se lee? Pues así como les acabo de leer, la raíz enésima de x a la n es igual a x a la n sobre m. Veamos unos ejemplos aritméticos. Aquí hay algunos que son muy parecidos y que también se pueden tener la comprobación. La raíz cuadrada de 4 al cubo equivale a 4 elevado a la 3 medios. Pero 3 medios nosotros sabemos que equivale a 1.5. Entonces también se puede expresar esta base elevado a una potencia decimal. Entonces, 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que sería 64. Entonces, la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Y como esto equivale a 4 elevado a la 3 medios, pues es 4 elevado a la 1.5. Estas son las equivalencias de este tipo de raíces. Aquí tengo otra equivalencia. Raíz cuadrada de 4 elevado al cubo es como si tuviera 4 elevado a la 3 medios, y 3 medios es igual a 1.5. Entonces yo sé que la raíz cuadrada de 4 es 2, y si el 2 lo elevo al cubo me va a dar 8, que equivale a 4 elevado a la 1.5, como lo podíamos ver aquí, que 8 es equivalente a 4 elevado a la 1.5. Aquí me salió lo mismo. Y tengo, pues a lo mejor los mismos componentes, pero se ordenan de diferente manera. Aquí tengo la raíz cúbica de 2 elevado a la quinta potencia, y equivale a 2 elevado a la 5 tercios. Pero veamos, 2 elevado a la quinta es igual a 32, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32, y la raíz cúbica de 32 equivaldría a 2 elevado a la 5 tercios, que 5 tercios también se puede expresar como un número decimal elevado a la 1.6666, y esto equivale a 3.1748. Entonces estas son equivalencias.
Aquí tengo la raíz cúbica de 2 elevado a la sexta potencia, y esto equivale a 2 elevado a la 6 tercios, pero 6 tercios es igual a 2, entonces esto se convierte o se transforma a 2 elevado al cuadrado. Como sabemos, 2 elevado al cuadrado es 4, pero si yo saco la raíz cúbica de 2, voy a tener que equivale a 1.2599, y esto si lo elevo a la sexta potencia con todos sus decimales, voy a encontrar que es igual a 4, porque también ya sé que 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Ahora, aquí tengo la raíz cuadrada de 10 a la cuarta, equivale a 10 elevado a la 4 medios, que es igual a 10 al cuadrado. Entonces, 10 a la cuarta sería 10 por 10 por 10 por 10, que equivale a 10.000. Entonces, la raíz cuadrada de 10.000, si yo le quito dos ceros, pues me va a quedar igual a 100. Y sabemos que 10 al cuadrado, pues es 10 por 10, que es igual a 100. Aquí tengo la raíz cúbica de 10 elevado a la novena potencia, y se puede expresar también en forma fraccionaria como 10 elevado a la 9 tercios, pero sé que 9 entre 3 es igual a 3, y también se puede expresar como 10 elevado al cubo. Y aquí tengo que la raíz cúbica de 10 equivale a 2.1544, que esto está elevado a la novena potencia, y esto va a ser igual a 1000, porque equivale también a 10 al cubo. Entonces 10 al cubo es 10 por 10 por 10, que es igual a 1000. Luego aquí tengo la raíz sexta de 27 al cuadrado es igual a 27 elevado a la 2 sextos, y 2 sextos yo sé que equivale a un tercio, es una manera de simplificar la fracción de 2 sextos, y tengo la raíz sexta de 729, porque 27 al cuadrado o 27 por 27 me da 729, y la raíz sexta de 729 es igual a 3, que es equivalente a 27 elevado a este número decimal de 0.333, porque equivale a la fracción un tercio. Entonces aquí, ya último ejemplo, tengo la raíz cúbica de 8 elevado a la quinta potencia, y esto es igual a 8 elevado a las 5 tercios. Esta sería la fracción equivalente de esta raíz con esta potencia. Y bueno, la raíz cúbica de 8 sería 32, y esto equivale a 8 elevado a la 1.666. ¿Sale? Entonces, la raíz cúbica de 8 también puedo decir que es equivalente a 2, porque 2 por 2 por 2 es 8, entonces esta raíz cúbica es 2, y 2 a la quinta es 32, pero también es equivalente a 8 elevado a la 1.666. ¿Ok? ¿Dudas de algún ejemplo? ¿Todo bien? Veamos si todavía no he podido conectarme con Aula 24 para que nos modifiquen lo que es la actividad interactiva, porque estas estaban en Flash y ahorita ya no funciona Flash. Entonces vamos a ver cuál es este video, y me voy a desconectar tantito para que corra bien. Bueno, voy a desactivar mi micro y mi video, y Hoy vamos a revisar la relación que existe entre la potenciación, la logaritmación y la radicación. Entonces, miremos la estructura de la potenciación. La potenciación tiene una base, un exponente y una potencia. Si vamos a reescribirlo en forma de logaritmación, quedaría de la siguiente manera. Logaritmo base b de la potencia p, que es el argumento de un logaritmo, es igual al exponente. Y vamos a reescribir estos mismos tres elementos como una radicación. La raíz exponente de la potencia es igual a la base. Vamos a mirar el primer ejemplo. 5 elevado a la 3 es 125, porque 5 por 5 por 5 da 125. Vamos a escribir esta potenciación en forma de logaritmación. Logaritmo base 5 de 125 es 3. Y ahora lo vamos a escribir en forma de radicación.
Raíz cúbica de 125 es 5. Si se fijan, aquí buscamos la potencia, aquí buscamos el exponente y aquí buscamos la base. Segundo ejemplo, 3 a la 2 es igual a 9. En forma de logaritmo quedaría logaritmo base 3 de 9 es igual a 2. Y en forma de radicación, raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Tercer ejemplo, 7 a la 2 es igual a 49. Escribámoslo en forma de logaritmación. Logaritmo base 7 de 49 es igual a 2. Y ahora en forma de radicación, raíz cuadrada de 49 es igual a 7. Ok, bueno, entonces aquí ya estamos entrando a lo que serían las equivalencias y las transformaciones, no solamente de potenciación y radicación, sino también de logaritmación, es decir, cómo se expresa o cuál sería la relación entre una potencia, un radical o la radicación y los logaritmos. Entonces, aquí es una relación completa con los componentes de la potencia o de la radicación con los logaritmos. Entonces, esta es una manera también de encontrar o de despejar a lo mejor las potencias. Si no conozco alguno de los valores, recuerden que en álgebra siempre se trata de tener incógnitas y hasta ahorita no hemos tenido incógnitas, simplemente estamos trabajando con valores numéricos o aritméticos, y entonces esta es una manera de representar en este lado la potenciación, donde sabemos los componentes. Esta es la base, este es el exponente y esta es la potencia. Entonces, el logaritmo de la base de la potencia va a ser igual al exponente. Entonces, aquí los resultados van a ser el exponente, aquí el resultado es la potencia, y en la radicación el resultado es la base. Entonces, es como que jugar con los componentes, pero no siempre van a ir en cualquier lugar. Sí, tienen su lugar y tienen el orden. Entonces, aquí, por ejemplo, la equivalencia sería la raíz de ese exponente de la potencia y esto va a ser igual a la base. Entonces, les voy a repetir porque en la evaluación es lo que tendrían que hacer. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la potencia 5 al cubo, que es igual a 125. Obviamente aquí ya tengo la base identificada, es 5, el exponente es 3 y la potencia es 125. ¿Qué me dicen los logaritmos? Que la base es la que debo de poner aquí y tengo el logaritmo en base 5. Aquí voy a tener el logaritmo en base 3 y aquí voy a tener el logaritmo en base 7, porque esta es la base. Este es el logaritmo en base b. ¿De qué? De la potencia. Entonces, el logaritmo en base 5 de mi potencia, que en este caso era 125, y esto va a ser igual a la potencia, que en este caso es 3. El logaritmo en base 3 de la potencia 9 es igual a el exponente 2. El logaritmo en base 7 de la potencia 49 es igual al exponente, que es igual a 2. Entonces, esta es la relación entre la potencia y los logaritmos, y son maneras de transformar de una potencia a un logaritmo y de un logaritmo a un radical, o de una potencia a un radical, o de un radical a un logaritmo, y estos se pueden ir trabajando poco a poco, porque no me acuerdo si ustedes ya vieron el tema de logaritmos, y esta es como que la base de lo que nosotros debemos de conocer de logaritmos. ¿Qué relación hay entre la potencia y la radicación? Entonces, aquí, si tengo yo 5 al cubo igual a 125, y que también lo puedo representar como el logaritmo en base 5, que así se lee, el logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Ahora entonces la raíz cúbica, este es el exponente de 125, esta es la potencia, esto va a ser igual a 5, esta es la base. Entonces, en este caso, 3 al cuadrado es igual a 9, donde dijimos que es el logaritmo en base 3 de 9, esto es igual a 2.
también se transforma o podemos encontrar la relación entre los componentes como la raíz cuadrada de 9, que es igual a 3, y en el último caso, 7 al cuadrado igual a 49, tengo el logaritmo en base 7 de 49 igual a 2, que sería la raíz cuadrada de 49 igual a 7. ¿Ok? Y vamos con la evaluación. Entonces, antes de la evaluación, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí siguen ahí? Ok, muy bien, gracias, Andrés. Tenemos, completa cada expresión escribiendo el número que falta en cada recuadro. Elabora el cuadro siguiente en el que se transforman diferentes valores equivalentes expresados mediante la radicación y la potenciación. Escribe en los espacios, ejemplo. Tengo un coeficiente b, por una raíz cúbica de x a la quinta, o puedo tener el coeficiente dw elevado a la 4/3. Entonces, esta es la relación que tenemos que encontrar. Aquí, en este primer ejercicio, nos da el coeficiente a por x elevado a la 4/3 va a equivaler a por la raíz de ¿qué sería? ¿Qué tipo de raíz tendríamos aquí? Y esa raíz que ustedes van a contestar, la raíz de x también está elevada a una potencia. Entonces aquí sería como el índice de la raíz y aquí sería la potencia. Entonces, ¿alguien ya sabe cuál sería la raíz y cuál sería la potencia? Bueno, aquí tengo ahora la radicación. Tengo b por la raíz cuadrada de y a la quinta, pero también se puede expresar en potenciación como b por y elevado a la fracción equivalente. Entonces, ¿cuál sería el numerador y cuál sería el denominador de esta expresión? Luego tengo c por z elevado a la 1/3 y su transformación sería c por la raíz, ¿qué índice sería aquí y cuál sería la potencia? En el siguiente sería d, tengo la potencia d por, que sería el coeficiente por la raíz quinta de w elevado a la sexta, y también se puede representar como una fracción, una potencia fraccionaria sería d por w elevado a esa potencia fraccionaria, pero ¿cuál sería el numerador y cuál sería el denominador? Y el último ejercicio que tienen que resolver sería c por x elevado a la 3/7, y esto es equivalente a c por la raíz de un índice de x elevado a una potencia. ¿Cuál sería este índice y cuál sería esta potencia? Es lo que ustedes tienen que contestar. Ahora, tengo esta otra tabla donde nos dice, revisa cada expresión y completa con número lo que falta en los recuadros. Siguiendo el esquema que se vio en el video, completa las siguientes expresiones relacionadas, que son radicales, potencias y logaritmos, y escribe entre los espacios. Entonces, tengo aquí la expresión radical, expresión como potencia y expresión logarítmica. Ya no está en el mismo orden que en el video, porque en el video teníamos la expresión logarítmica en medio, la expresión como potencia en la izquierda y la expresión radical en la derecha. Pero pues tenemos que ir viendo cómo podemos ir encontrando. Entonces recuerden que este era el índice o el exponente, este era la potencia y esta era la base. Es decir, si lo expreso como potencia, aquí voy a tener la base, que acabo de decir que es 8. Aquí la potencia es al cuadrado,
Entonces 8 al cuadrado es igual a 64. Y aquí sería el logaritmo en base, la base que ya habíamos mencionado, de la potencia que ya habíamos mencionado, y que va a ser igual en este caso al exponente de este ejemplo que ya habíamos mencionado. Ahora, aquí estoy partiendo de los datos de la expresión como potencia. 10 al cubo es igual a 1000. Entonces, ¿esto cómo lo expreso en radical? Voy a tener la raíz de ese exponente que me dieron, de la base que sería la potencia, en este caso es esta cantidad, y que esto es igual a la base. Ahora, entonces, si yo ya tengo aquí la base, el exponente y la potencia, aquí como lo expreso en forma logarítmica, pues va a ser el logaritmo en base de lo que ya habíamos comentado, de esa potencia, que es lo que tenemos aquí, y que va a ser igual a el exponente, que es el que tenemos acá. Ahora, en el siguiente ejemplo tengo el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, es decir, esta es la base, esta sería la potencia y este sería el exponente. Entonces, aquí lo que debo de escribir es esa base, es la base que nosotros dijimos aquí, elevado al exponente, que es el que se encuentra en el logaritmo, y que es igual a la potencia del logaritmo que nosotros vimos acá. Ahora, ¿cómo lo expreso en forma radical? Pues va a ser la raíz de esa potencia, que es el que escribimos aquí, y del valor que nosotros encontramos acá y que se encuentra en este lado, es lo que vamos a anotar aquí, y esto es igual a el valor que nosotros encontramos. Luego, 3 a la cuarta igual a 81 va a ser igual al logaritmo. ¿En qué base? En esta base. ¿De qué potencia? De esta potencia. Y donde vamos a encontrar el exponente, este exponente. Y entonces vamos a acomodar nuevamente estos resultados aquí. Entonces aquí se escribe el exponente. Aquí se escribe la potencia. Y aquí se escribe la base. Ahora tengo la raíz cúbica de 64 igual a 4. Tengo que aquí va a ser la base elevado a la potencia, que es igual a, que elevado a la exponente, que va a ser igual a la potencia, y aquí tengo el logaritmo de la base, logaritmo en base del exponente, no, logaritmo en base de lo que nosotros escribimos aquí, que sería en este caso la potencia, y aquí vamos a escribir el resultado, y aquí vamos a escribir el exponente. Bueno, entonces con esto ya les di los tips de cómo tienen que resolver. Igual cuando ustedes tengan sus resultados les van a dar una retroalimentación y van a poder comprobar si ustedes están bien o no. Estos resultados que ustedes van a obtener, van a tomar la captura de pantalla e igualmente lo van a archivar. Entonces, esos archivos de sus capturas son las que me van a entregar junto con los apuntes que siempre les he pedido. Ahora veamos la radicación. Entonces tenemos, la radicación es una operación aritmética que sirve para obtener las cantidades llamadas raíz cuadrada, raíz cúbica, etc. El número para el cual realizamos la operación, de modo que se cumple que, por ejemplo, si y es la raíz cuadrada de x, entonces y por y es igual a x. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de x igual a y, tal que y por y es igual a x. Y vamos a extender la definición. Primero haremos una descripción completa de las expresiones radicales. Una expresión radical es una expresión en la que se usa el símbolo radical. Dichas expresiones tienen las siguientes partes. El radical es el símbolo
de la raíz. El radicando es la cantidad a la que se extrae la raíz. La raíz es el número que multiplicado por sí mismo da como resultado el radicando. Y el índice de la raíz es el pequeño número que acompaña al símbolo radical. En el caso de la raíz cuadrada, el subíndice suele no escribirse, pero en todos los demás casos sí se escribe. Para la raíz cúbica el índice es 3, para la raíz cuarta es 4, etc. Caso de la raíz cúbica, si y es la raíz cúbica de x, entonces y por y es igual a x. Y aquí lo tenemos en la imagen, la raíz cúbica de x, que es igual a y, es encontrar esos números, dado que y por y tiene que ser igual a x. Podemos establecer de manera general la siguiente afirmación. Si y es la raíz enésima de x, entonces y multiplicada por sí misma n veces es igual a x. Entonces esta es la manera general de representar estos radicales, que es la raíz enésima de x igual a y, tal que y por y por y por y n veces, esto va a ser igual a x. Y esa es los componentes y la definición de lo que nos dan como raíces. Y así como las potencias, también tenemos las propiedades de los radicales, que son los siguientes. Estas propiedades pues van tal vez muy de la mano con las propiedades de las potencias, son muy semejantes. Y aquí nos dice, se ha visto que los radicales pueden verse como potencia de cierto tipo. A elevado a la 1 sobre n es igual a la raíz enésima de a, que son las transformaciones o las equivalencias, y en el caso que se tenga una potencia en el radicando, a elevado a la n sobre m es igual a la raíz enésima de a la n. Entonces, esto es cuando tenemos que la base está elevado a una potencia, pero también tengo una raíz. Entonces, esta es otra de las propiedades. Y si la potencia fraccionaria es negativa para toda a diferente de 0, es decir, que la base sea diferente de 0, que tengamos alguna expresión algebraica o numérica, pero que este número sea diferente de 0 y que es elevado a esta fracción, pero negativa, menos n sobre m, esto va a equivaler a 1 sobre a elevado a esa potencia, n sobre m. Y si yo tengo un exponente fraccionario positivo y ahora yo lo quiero negativo, entonces a elevado a la n sobre m es igual a 1 sobre a elevado a la menos n sobre m. Entonces de esta manera se convierte de negativo a positivo y aquí de positivo a negativo. Hay ciertas propiedades de las operaciones que involucran raíces que permiten su manejo de forma más fácil. Siendo que las raíces se escriben como potencias racionales, entonces se presentan las mismas propiedades que caracterizan a las potencias. Entonces, aquí vamos a ver las propiedades, pero con operaciones, que sería suma, resta, multiplicación y división. Entonces, solamente se pueden sumar radicales cuando ellos tienen el mismo radicando y el mismo índice. Los coeficientes se suman y el radical se deja sin alteración. Este es en forma general. Tengo el coeficiente a por la raíz enésima de x elevado a la n más b por la raíz enésima de x a la n. Noten que la raíz enésima de x a la n sería el factor común y es como factorizar, y entonces los coeficientes, como aquí me está indicando que es una suma, pues los voy a sumar y los voy a agrupar los coeficientes y los voy a multiplicar por ese factor común que es raíz enésima de x a la n. Ahora, 3 este es un ejemplo aritmético o numérico, 3 por la raíz cuadrada de 5 a la cuarta, más 7 por raíz cuadrada de 5 a la cuarta, entonces aquí el radicando común o el factor común sería la raíz cuadrada de 5 a la cuarta, raíz cuadrada de 5 a la cuarta y raíz cuadrada de 5 a la cuarta. Entonces se va a multiplicar por la suma de estos coeficientes, 3 más 7 es igual a 10. Ahora, tengo aquí un ejemplo algebraico. 2 por la raíz cuarta de z a la quinta, más 5 por la raíz cuarta de z a la quinta,
Mi factor común es esta raíz cuarta de z a la quinta, raíz cuarta de z a la quinta, y aquí lo escribo como raíz cuarta de z a la quinta, por el coeficiente. Entonces, ¿qué coeficiente va a ser el resultado? La suma de estos dos coeficientes, que sería 2 más 5, 7. Estos serían entonces los ejemplos y las propiedades en cuanto a la suma. En cuanto a la resta es muy similar, es semejante al de la suma, solamente se pueden restar radicales cuando ellas tienen el mismo radicando y el mismo índice. Los coeficientes se restan y el radical se unifica. Entonces, en lugar de sumarlo, pues aquí lo vamos a restar. A, esta es la forma general, A, raíz enésima de x a la n, menos b por la raíz enésima de x a la n. Entonces, el factor común es la raíz enésima de x a la n, raíz enésima de x a la n y raíz enésima de x a la n, del coeficiente que se debe de restar de estos dos, a menos b. A menos b. Este es el ejemplo aritmético o numérico. 9 por la raíz cúbica de 4 al cuadrado menos 6 por la raíz cúbica de 4 al cuadrado. Tengo el factor común, raíz cúbica de 4 al cuadrado, raíz cúbica de 4 al cuadrado y raíz cúbica de 4 al cuadrado. Por el coeficiente, resultado de restar estos dos, 9 menos 6 es igual a 3. Noten que el orden aquí es muy importante. En la suma a lo mejor pueden sumar el primero y el segundo o el segundo más el primero, pero en la resta es muy diferente tener 9 menos 6 a 6 menos 9. Entonces aquí es muy, muy importante el orden en la resta, es en donde tenemos que fijar la atención. Ahora, aquí tengo un ejemplo algebraico, 6 por la raíz quinta de w a la séptima, menos 4 por la raíz quinta de w a la séptima. El factor común es raíz quinta de w a la séptima, raíz quinta de w a la séptima y raíz quinta de w a la séptima, que se va a multiplicar por el coeficiente de esto, de la operación 6 menos 4, que es igual a 2. Tengo la propiedad de producto. Y cuando multiplicamos radicales que tienen el mismo radicando, podemos proceder de la siguiente manera. Lo más fácil es escribir las raíces como potencias y tratarlas como tales. Los exponentes se suman, después se puede volver a escribir como raíces, como hacer una doble transformación. Entonces tengo aquí, por ejemplo, A, en forma general, A por la raíz de P con el índice P de X a la N, por B por la raíz del índice Q de X elevado a la N. Entonces noten que solamente la base es la misma, el coeficiente es diferente, el índice es diferente y esta potencia también es igual en ambos casos, X a la N, pero la transformación que hacen es de esta raíz, la expresan como una potencia fraccionaria que equivale a A por X elevado a la N sobre P. La siguiente también por B por X elevado a la N sobre Q, y se multiplican los coeficientes A por B por X, que es la misma base, elevado a estos exponentes o estas potencias que se deben de sumar, que es donde estoy aplicando las propiedades de las potencias. Entonces aquí las voy a sumar N sobre P más N sobre Q y me va a dar este resultado, NQ más NP entre PQ, de esta base X, que va multiplicado por este coeficiente o por el producto de los coeficientes. Aquí también se puede volver a transformar, o sea, se tiene que regresar a la expresión radicando como AB, que son los coeficientes de la raíz del índice de que se van a multiplicar estos dos, P y Q, se multiplican de la base X elevado a la NQ más NP. Este sería la potencia o el exponente. Veamos el ejemplo numérico. 8 por la raíz cuadrada de 4 a la quinta por 3 por la raíz cúbica de 4 a la quinta. Aquí el factor común es 4 a la quinta y 4 a la quinta. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Bueno, primero me dice que multiplique los coeficientes. Entonces, multiplico los coeficientes. 8 por 3, 24.
Luego me dice que se va a multiplicar ese resultado por la raíz del producto de los índices. Entonces, aquí el índice es 2, aquí es 3, 2 por 3, 6. Entonces voy a tener como resultado la raíz sexta de la base es 4, la base es 4, elevado a esta potencia. Tengo que multiplicar NQ, es decir, 5 por 3, y se lo voy a sumar a NP, es decir, 5 por 2. 5 por 3, 15, y 5 por 2, 10, 15 más 10, 25. Y aquí lo tengo. Entonces, este sería el resultado. Ahora, si solo la base es la misma, bueno, si solo la base es la misma, que es decir, 4 y 4. Y aquí tengo el ejemplo donde la base es únicamente la misma, las potencias ya son diferentes y los índices son diferentes, es decir, que A por la raíz del índice P de X elevado a la N por B por la raíz de índice Q de X elevado a la M. Entonces, esto va a ser igual a A por B, es decir, que multiplique yo los coeficientes por la base que es X y que tiene que estar elevado a la NQ más MP elevado a la P sobre Q, que es donde hacen todo este procedimiento, pero ahora no existen Ns en ambos. Aquí tengo a N y aquí tengo a N, pero aquí ya tengo N y M, entonces va a ser equivalente a NQ más MP sobre PQ, y ya la transformación a radical nuevamente es AB por la raíz del índice P por Q de X elevado a la NQ más MP. Cuando multiplicamos radicales que tienen diferente radicando, pero el mismo índice, podemos proceder de la siguiente manera. Si los radicales son de igual índice, las bases se multiplican y se preserva el índice de los radicales. Entonces, tenemos lo siguiente. La A por la raíz enésima de X por B por la raíz enésima de Y es igual a AB, multiplico yo los coeficientes, por la raíz enésima, es decir, la misma raíz, enésima, raíz enésima de XY, es decir, de las potencias, es decir, de X y Y, o de los radicandos. Ejemplo numérico: 4 por la raíz cúbica de 64 por 6 por la raíz cúbica de 8 va a ser igual a 24, porque estoy multiplicando los coeficientes. 4 por 6, 24, por la raíz cúbica, es la misma raíz en ambos términos, raíz cúbica de 512. ¿Cómo se obtiene este 512? Multiplicando 64 por 8, me va a dar 512. Y aquí tengo el ejemplo algebraico: menos 2 por la raíz cúbica de z a la cuarta por 4 por la raíz cúbica de w a la quinta va a ser equivalente a menos 8. ¿Por qué? Porque multiplico menos 2 por 4, que me da menos 8, de la raíz cúbica. Aquí tengo la raíz cúbica, la raíz cúbica y la raíz cúbica de z a la cuarta por w a la quinta. Entonces multiplico los radicandos y ya tengo la solución. Y bueno, y hasta aquí nos quedamos. Queda pendiente la división, porque si ya es tiempo, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ok, bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Qué bueno que sí se pudieron conectar la mayoría. Y si no tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya es hora de tomar el receso para que se preparen para la siguiente clase. ¿Sale? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces los veo la próxima semana y hay que hacer esas evaluaciones, por favor. Sí, maestra. Adiós. Bye. Hasta luego. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.
Buenos días, maestra. Sí, Hasta luego. ya. Hasta luego. Maestra, buenos Sí, días. aquí estoy. Buenos Disculpe, días. ¿dónde puedo ver la clase grabada? Ahorita te la envío. La Ok, voy a descargar y te la envío. muchas gracias. Es que no tenía internet. Sí, este está fallando mucho. Aquí también ayer, en la tarde que tenía varias conferencias, no me podía conectar. Siempre me sacaba igual así me tenía que meter a una plataforma, y no, o sea, me entraba y luego me sacaba. Está ya pésimo el internet porque ya está sobrecargadísimo. Pero no te preocupes, yo te envío la grabación, ¿sale? Ok, maestra. Y bueno, ¿hay que hacer alguna actividad o algo? ¿O solamente